Diputado, buenas tardes, soy Martín Pitón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Martín? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atenderme. ¿Hay espacio para una tercera postura, o para una tercera candidatura y romper la polarización? Sí, totalmente. Hay espacio para una alternativa distinta a la Argentina, que sea superadora de la grieta y que busque construir un país en otras condiciones. A mí no me cabe duda que en la medida que va transcurriendo el tiempo, es más la gente que va a ir expresando que necesita una alternativa distinta a Cambiemos y distinta a Unidad Ciudadana. Así que sí, estamos muy conscientes que ese es el camino a recorrer. Digamos, ¿esa candidatura es la de Lavagna? ¿O digamos, o puede haber una sorpresa, o puede haber otra persona que lo represente mejor? En mi caso particular, creo que esa alternativa puede representarla a Juan Manuel Urtubey, puede representarla a Sergio Massa, puede representarla a Lavagna, puede representarla otros dirigentes que coincidan en esta manera de pensar. No creo que hoy sea una construcción personalista de una sola persona. Es un proceso de construcción de este espacio que luego, de manera democrática y con participación de la gente, se tendrá que definir quién es. Eso es por lo menos el acuerdo que se realizó cuando en los distintos encuentros de gobernadores se empezó a trabajar esta idea de alternativa federal. Siempre se dijo que si al momento de la presentación de listas había más de un precandidato, esto se definía de manera democrática. Y hoy tenemos precandidatos que ya vienen recorriendo la Argentina, que vienen consolidando su posición. Y bueno, si Roberto Lavagna decide participar dentro de este espacio, creo que no hay que descartar que pueda haber una paso. Sí, claro, sí tenemos que pensar que hay, porque lo tenemos a Massa, que dijo que quería competir, a Lavagna, a Urtubey, entiendo, de su provincia. Sí, sí. Y no sé si me falta alguno más, puede haber alguno más por allí también. Bueno, no sé qué era plantear el senador Pichetto, que en su momento dijo que podría ser precandidato. No hay que descartar que puedan aparecer otros dirigentes más, pero en principio estaríamos hablando de esos nombres. Lavagna, cuando digamos, las veces que ha hablado, y creo que hoy también lo hizo, que habló en la Fundación Mediterránea, que a mí me parece que, como el kirchnerismo, son bastante refractarios, que es un acuerdo de precios y salarios. Todos estos precandidatos que no, digo, yo lo digo en Lavagna, no, pero digo, esta concepción de un acuerdo de precios y salarios, va para Massa, va para Urtubey. Mira, lo que en el caso, yo te puedo decir que es lo que piensa Juan Manuel Urtubey, porque lo hemos hablado con él. El gobierno que venga, lo primero que tiene que hacer el primer día, convocar a un gran mesa de acuerdo económico y social, en donde se definan 5 o 6 puntos de acuerdo general, pero no hay que anteponer los temas. Lo primero es decir quién se tiene que sentar en esa mesa. Claramente es bueno eso es interesante. ¿Y quién se tendría que sentar en esa mesa? Y en esa mesa tiene que sentarse el sector vinculado al trabajo, los empresarios, la oposición, a quien sea gobierno, los distintos referentes de organizaciones sociales, los distintos referentes de los credos religiosos, a buscar una mesa muy parecida a la que tuvo la Argentina en la salida de la crisis del 2001 y buscar claramente el tema tarifas, el tema precios, el tema competitividad, el tema inflación, el tema de desarrollo de economías regionales, el tema PYME. Son temas que necesitan buscar políticas de acuerdo, en donde no haya una imposición de un sector a otro, sino que hay que buscar consenso. El gobierno que venga por sí solo, si cree que va a refundar el país o que tenga una receta que va a poder imponer, se va a equivocar. Y el gran tema, creo yo, en el cual todos los argentinos tenemos que comprometer, es cerrar definitivamente la grieta. El país no soporta un gobierno que tenga como estrategia
seguir alimentando la grieta. Si el presidente o presidenta que venga el año que viene, la grieta es la herramienta para poder gobernar, fracasa de manera inmediata. Entonces, en esa mesa también de acuerdos, uno de los objetivos fundamentales es empezar a reconstruir un proceso de unidad nacional. Parte de esto que estás diciendo está relacionado con el proyecto que presentaron en el Congreso para controlar las tarifas de los servicios públicos. Sí, mucho. Lo que nosotros hicimos ahora es repetir un poco el esquema de lo que habíamos propuesto con algunos cambios el año pasado, que terminó en el veto del presidente Macri. El año pasado nosotros llegamos a lograr consenso desde nuestro interbloque con las distintas fuerzas de oposición para aprobar la ley de tarifas justas, que lo que hacía era buscar un anclaje al aumento de tarifa vinculado a la evolución de los salarios, o sea que las tarifas no puedan aumentar más de los salarios, y para el caso del sector vinculado a las pymes, que tenga como techo. ¿Proyecto del año pasado? Sí, tiene algunas variables, como por ejemplo el índice de variación salarial. No lo habíamos fijado expresamente el año pasado, si lo fijamos ahora, de actualización trimestral, pero sí posibilidad de que entendemos de que hay contratos que vienen en vigencia, y lo que nosotros decimos que podemos facultar al gobierno a que se siente con las empresas a buscar prórrogas de los contratos de concesión si esta variación a la manera de calcular las tarifas le genera algún tipo de prejuicio. Nosotros entendemos que el sector vinculado a la red de financiarse con las tarifas de los consumidores. A ver, yo me acuerdo, para adelantarme un poco a lo que puede llegar a decir el oficialismo, me acuerdo cuando, me parece que el proyecto original era de Sergio Massa, ¿no? El que votó el presidente. Fue un acuerdo entre el Frente Renovador y el bloque justicialista. Me acuerdo que uno de los argumentos del que dio el gobierno para justificar, para vetarlo, fue que esto generaba inseguridad jurídica, que las inversiones no iban a venir, que digamos que de esa manera no íbamos a tener buenos servicios públicos y que íbamos a tener corte de luz y que se iba a truncar la inversión. Exactamente. Primero creemos que, las tarifas han recuperado ya en estos 3 años un ritmo muy importante, ¿no? Pero que han llegado a un punto de que no le genera inseguridad a nadie. Al único que le genera inseguridad es al usuario, que no las puede pagar. Pero no obstante la cual, nosotros en el proyecto facultamos al gobierno a poder sentarse a renegociar ampliación de contratos de concesión hasta 2 años para generar esa cuestión de por ahí ese riesgo. Entonces las empresas pueden ir al mercado internacional a poder financiarse con contratos mucho más estables y no trasladar esa financiación a las tarifas. Eso lo contemplamos en el proyecto. Ahora, más allá de la letra chica del proyecto, lo que tiene que tener el gobierno es voluntad de saber que las tarifas no pueden seguir aumentando al ritmo que vienen aumentando, y lamentablemente el gobierno hasta ahora no ha demostrado vocación para rever su política tarifaria. Vuelvo un poco al tema de las elecciones. ¿Puede llegar a haber un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner? Hay rumor, pero no sé qué grado de verosimilitud puede llegar a tener, pero que se dice que puede llegar a haber un acuerdo donde Cristina Fernández de Kirchner se baje y que la dejen tranquilas con las causas judiciales que tiene, especialmente a su familia. No, ningún tipo de diálogo en la Argentina entre ningún sector político tiene que tener como punto de partida garantizar impunidad a nadie, sea quien fuese. Me parece que eso no tiene que ver con una estrategia político-electoral. Eso le hace muy mal a las instituciones. El que sea presidente este año tiene que ver con el voto de la gente, no con ningún acuerdo de impunidad con nadie. Nosotros de lo que tenemos que aprender en la Argentina es que la justicia debe ser la respuesta a la demanda de transparencia que hoy exige la Argentina. Uno ve con mucha preocupación las declaraciones del presidente de la Corte de Justicia de la Nación cuando habla que dice, bueno, la Argentina o los argentinos o la sociedad está perdiendo
credibilidad en la justicia, lo dice el presidente de la Corte. A mí me parece que ya se perdió. Me parece que el presidente de la Corte llega tarde, pero es una opinión muy personal, porque a todo el mundo le ha encantado ese discurso, al menos. Bueno, pero digo yo, si eso lo dice el presidente de la Corte, si eso está generando impacto en la sociedad, claramente venir a pretender condicionar un acuerdo político a un criterio de impunidad es una locura, eso es imposible. ¿Pensás que Cristina Fernández se presenta? La verdad que de todas las preguntas que me hiciste es la única que no te puedo contestar, porque la verdad que no tengo la menor idea. Me imagino que debes tener argumentos para un lado y para el otro, ¿no? Porque me imagino que esa pregunta te la haces vos. Lo que pasa es que, a ver, nosotros desde nuestro sector político decidimos no pensar en eso porque te inmoviliza. Pero no podés no pensar en eso, me parece. Lo que pasa es que, digo yo, vos no podés condicionar un armado político, o no podés condicionar una proyección política de un sector así Cristina es o no candidata, porque intuyo que ella lo va a decidir en su momento y quizás sea el último día antes de la presentación de lista, y vos no podés estar condicionando una construcción política a eso, pero en definitiva es una decisión que tendrá que tomar ella o su sector político, que es Unidad Ciudadana. Nosotros estamos yendo por otro camino distinto. ¿Te parece que el peronismo necesita una autocrítica? Porque, digamos, un poco... Totalmente. De hecho, nosotros la hicimos desde el punto 1 de haber perdido la elección, por eso recorrimos un camino distinto. O sea, cuando perdemos la elección del año 2015 en el balotaje, nosotros entendimos, y por eso creamos en su momento el bloque justicialista y después el interbloque Argentina Federal, que había que recorrer un camino distinto, hacer una autocrítica, no repetir errores, volver a transitar un camino que nos busque reconciliar con la sociedad, tener un rol distinto de oposición, o sea, hacer oposición al gobierno, pero no buscar sacar una ventaja en el fracaso del gobierno para tener hoy posibilidades. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque hoy el gobierno podrá decir un montón de cosas, pero no puede argumentar el fracaso de su gestión en una oposición que no lo dejó gobernar, como en el caso nuestro, que más que todo estamos vinculados a la gestión de los gobernadores. No, eso es cierto. Yo creo que ahí, digo, eso mucho no se habla, pero es cierto que la oposición no ha sido obstruccionista en la Argentina. Lo que pasa es que era muy perverso pensar de que después de varias derrotas consecutivas a nivel nacional, porque a nosotros, más allá de haber ganado muchas provincias y tener gobiernos en provincias, a nivel de rendimiento electoral nacional como fuerza política, nos viene yendo mal el 2015, el 2017 y el 2013. Entonces, no es que sea un resultado distinto. Ya como fuerza política nacional nos viene yendo mal hace varias elecciones. Entonces, seguir repitiendo la misma receta y buscar los mismos actores, no veíamos por qué la sociedad vaya a cambiar de reacción, ¿no? Entonces, la idea fue ser una oposición, pero que también sabía que tenemos responsabilidad de gestión en muchas provincias, y por eso nos permitió actuar de otra manera. ¿Vos pensás que se está persiguiendo exfuncionarios del gobierno anterior con la justicia? ¿O te parece que aquellos que están procesados y aquellos que están en prisión, bueno, es lo que corresponde, se lo merecen? Los jueces habrán tenido motivos para hacerlo. Yo soy de aquellos que cree que hay que confiar institucionalmente. Si nosotros trasladamos al terreno de la justicia las diferencias políticas, no tenemos destino como sociedad. Nosotros tenemos que buscar recuperar la credibilidad en la justicia, y yo prefiero creer que la justicia actúe y actúa a la altura de lo que tiene que hacer. Ahora, digo, en la medida que los tiempos pasen y la justicia no tenga pronunciamientos efectivos, cuando la justicia de la sociedad en cuanto al pronunciamiento llega antes que la justicia formal, estamos en problemas. Digo, cuando la gente
baja el martillo y empieza a creer que ha pasado algo antes de que la justicia formal se pronuncie, ahí es donde empieza la falta de credibilidad en la justicia. Entonces creo yo que la justicia tiene una gran responsabilidad en estos momentos, no solamente generar presunciones de que ha pasado algo, sino empezar con los pronunciamientos categóricos, ¿no? Y concretos, y bueno, el que es culpable tendrá que tener una pena, y el que no es culpable, la justicia tendrá que decir que es inocente. Pero el problema es que cuando desde la política hablamos más de la justicia, hablamos más que la justicia, de hechos que hoy están siendo investigados, se complica. Yo creo que en la política tenemos que dar pie y espacio claramente a que sea la justicia la que se pronuncie. Diputado Pablo Cosner, gracias por haberme atendido y por este diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.